¿Qué tal, amigos? En este vídeo vamos a ver de forma práctica qué es y cómo funciona un autotransformador. ¡Comenzamos! Aquí podéis ver una fuente de alimentación que funciona con un autotransformador. Un autotransformador es una máquina eléctrica de construcción similar, como podéis ver aquí, a un transformador, pero que solo posee un devanado, es decir, solo tiene un bobinado alrededor de un núcleo ferromagnético. Este bobinado hace a la vez de bobinado primario y secundario. Si recordáis el vídeo donde hicimos una serie de experimentos con un transformador, el transformador estaba constituido por un núcleo ferromagnético, que lo veis aquí, y dos bobinados. Un bobinado primario, donde se introducía la tensión de 220 voltios de corriente alterna, y ojo, digo de corriente alterna porque si no, el transformador no funciona, y luego teníamos un bobinado secundario, donde obteníamos un voltaje mayor o menor que el introducido por aquí, en función del número de espiras que tuviéramos en el bobinado primario y en el bobinado secundario. Esto ya lo vimos en otro vídeo, vimos lo que era la relación de transformación y otros conceptos, otras características que debíamos de tener en cuenta a la hora de trabajar con transformadores. Pues bien, en el autotransformador, que es este que vemos aquí, tenemos un núcleo ferromagnético y un solo bobinado de cobre, que va por aquí dentro. Y en ese bobinado lo que hemos hecho es crear tomas intermedias. Esta fuente, que trabaja con un autotransformador, como veis es una fuente muy antigua que dispone de salidas en corriente continua, rojo para el positivo, negro para el negativo, y salidas de corriente alterna, una salida variable. Tenemos aquí dos salidas también fijas de 125 voltios de corriente alterna, identificada la corriente alterna con el color verde, y aquí una salida de 24 en corriente alterna. Estas son fijas y aquí tenemos un selector para modificar las salidas que tenemos tanto en corriente continua, CC, como en corriente alterna, CA. Tenemos de 0 a 20 voltios, de 20 a 40 voltios y de 40 a 60 voltios. Con este selector lo regulamos. Y luego, ¿cómo modificamos la tensión entre 0 y 20 voltios? Pues con el contacto que se maneja con esta pequeña manilla que veis aquí del autotransformador. Ahora lo vamos a ver de forma práctica cómo regula este voltaje. Y este voltaje, que es corriente alterna, sale directamente por aquí, entre 0 y 20 voltios, en función de dónde esté este contacto. Tenemos 0 o 20 voltios o voltajes intermedios, y también por aquí. Pero ojo, en corriente continua tenemos que rectificar la corriente alterna, y eso lo hacemos con un puente de diodos. Si coloco la fuente de esta manera, aquí estamos viendo por un lado el autotransformador. Este es el núcleo ferromagnético del autotransformador. Esto que señalo por aquí son las espiras, el bobinado único que hace a la vez de bobinado primario y secundario en el autotransformador. Y aquí, para obtener la corriente continua, tenemos 4 diodos. 1, 2, 3 y 4. 4 diodos rectificadores, que ya sabéis que con 4 diodos se puede hacer un puente rectificador, conectados de una determinada manera, y así obtenemos corriente continua a partir de la corriente alterna que nos está entregando el autotransformador. Y este devanado lo alimentamos con 220 voltios en corriente alterna a través de estos cables que veis aquí. Negro para la fase, azul para el neutro, ya sabéis. Y luego tiene un contacto deslizante, que es este, con una rueda de carboncillo, que lo veis ahí. Se puede elevar un poco, ¿veis? Ese contacto tiene aquí un clic metálico que hace que esté continuamente presionando estas espiras, que si observáis muy bien aquí las espiras, vais a ver que se han lijado. Es decir, este hilo de cobre que veis aquí está esmaltado, está barnizado. Y ese barniz, que es un aislante, aquí se ha eliminado para que la ruedecilla de carbón, que podemos ver aquí ahora mejor, esta, haga contacto directo con las diferentes espiras del autotransformador. De esta manera tenemos 3 contactos eléctricos en el autotransformador. La entrada a 220 voltios entre los extremos de las espiras, y por otro tenemos aquí un contacto deslizante que veis que desliza, y al mismo tiempo que desliza hace contacto con las diferentes espiras, el carboncillo,
del cual vamos teniendo diferentes tensiones, vamos tomando diferentes tensiones. Y esos voltajes inferiores luego se utilizan para las salidas de corriente alterna, en color verde, y salidas de corriente continua, cuando lo rectificamos con el puente constituido por 4 diodos, estos que se ven aquí abajo. Como podéis ver en el esquema, este devanado hace tanto de devanado primario como de devanado secundario en un transformador. Y en este caso se le denomina devanado común a la parte que tenemos desde el contacto hacia la conexión de corriente alterna, y luego tenemos el resto del devanado, se denomina devanado serie porque se conecta en serie y es el que nos permite también regular este voltaje de entrada que tenemos entre los bornes del devanado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, en este esquema de la derecha lo podéis apreciar mejor, devanado común y devanado serie, que sería como el devanado primario y el devanado secundario. Vamos a hacer algunas pruebas para comprobar su funcionamiento. Lo primero que vamos a ver es, voy a seleccionar de 20 a 60 voltios, lo ponemos en marcha, podéis escuchar el ruido característico del transformador. Tengo el multímetro en medición de voltaje en corriente alterna para esta prueba, y lo que voy a hacer es, primero, nunca toquéis ninguna parte metálica del transformador, ¿de acuerdo? Siempre hacer estas pruebas con mucho cuidado, y si no estáis seguro de lo que estáis haciendo, pues no lo hagáis, porque tiene mucho peligro, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que quiero que veáis es que si yo aplico aquí una de las puntas y luego la otra la voy moviendo por los diferentes contactos eléctricos, lo voy deslizando, lo voy a hacer así para que se pueda ver. Yo el contacto lo voy deslizando y se va modificando el voltaje. Este es el principio de funcionamiento del autotransformador. Veis cómo a medida que yo desplazo la punta y hay más espiras entre las dos puntas, pues tenemos mayor voltaje. Si yo disminuyo el número de espiras entre las dos puntas, entre los dos contactos eléctricos, fijaos que el voltaje disminuye en el multímetro. Hacia este lado aumenta, porque tenemos más espiras, 19 voltios, y hacia el otro disminuye. Por lo tanto, queda claro que el voltaje de salida que nos está entregando el autotransformador depende del número de espiras que tengamos entre el contacto eléctrico. Y esa ruedecilla de carbón que veis ahí va haciendo contacto con las diferentes espiras. Cuando el cursor esté en esta posición nos va a entregar más voltaje porque tenemos mayor número de espiras en esta posición, y cuando esté más cerca de este lado va a entregarnos menor voltaje. Y eso es exactamente lo que pasa en la fuente de alimentación. Fijaos, aquí tenemos las bornas de salida variable. Entonces, si yo conecto las puntas a estas bornas, de momento las voy a dejar así para la prueba. De hecho, desde esta posición vais a ver que en el rango de 0 a 20, con este cursor a este lado, tenemos 23 voltios, y cuando yo lo desplazo hacia el otro lado va disminuyéndose hasta prácticamente 0. ¿Veis? Si cambio el rango de 20 a 40 voltios, pues desde 20 aproximadamente va a ir aumentando, como veis ahí, cuando yo lo desplazo, hasta 40 voltios aproximadamente. Veis que se dispara hasta 53, pero es una fuente que no dispone de mucha precisión, como veis. Y desde 40 a 60, estamos ahí en 80 y vamos disminuyendo. Y de esta manera, con el autotransformador, podemos regular el voltaje de salida. Como veis, tiene un selector con 3 rangos, pero nos permite comprobar fácilmente el funcionamiento del autotransformador. Un funcionamiento muy sencillo, pero que tiene muchas ventajas, entre otras, ahorrarse un bobinado secundario, con lo cual reducimos costes de fabricación. A continuación quiero enseñaros otra fuente de alimentación que también tiene una salida de voltaje en corriente alterna regulable. Cuando nosotros retiramos la cubierta metálica detrás del mando que regula ese voltaje variable en corriente alterna, lo que encontramos es un autotransformador. Aquí lo veis. Este autotransformador tiene una configuración un poco diferente a la otra, pero la misma construcción. Tenemos un bobinado, que en este caso es único, con un núcleo ferromagnético que va en el interior, y luego en esta parte externa se ha lijado el barniz, el aislante que lleva el hilo de cobre, y se ha puesto un contacto deslizante con una ruedecilla de carbón, exactamente igual que en el otro sistema. Nosotros,
con el mando que estoy accionando desde el otro lado, podemos modificar el número de espiras que tenemos desde una posición mínima, aquí, a una máxima. Y de esta manera estamos regulando el voltaje que entrega este autotransformador. Fijaos qué sencillo, un único bobinado con un núcleo ferromagnético en el interior. Alimentamos con 220 voltios, en este caso, el bobinado, desde un extremo hasta el otro, y luego tenemos un contacto deslizante con el que podemos extraer un voltaje variable. Bueno amigos, y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.